En el siguiente problema de geometría tenemos los siguientes datos. En el cuadrilátero ABCD, donde el ángulo A es igual al ángulo C y ambos iguales a 90 grados, adicionalmente menciona que el segmento AB o el lado AB vale 6, el lado AD es igual a 10 y los lados BC y CD son iguales. Me piden calcular la distancia del punto C al lado AD. ¿Qué forma tendría nuestro cuadrilátero con estos dos datos de acá? Sabemos que hay lados que son desiguales, por lo tanto yo no puedo pensar que se trata de un rectángulo o de un cuadrado. Tiene que ser un cuadrilátero con la cual los ángulos opuestos sean de 90 grados. Por lo tanto, la figura tendría la siguiente forma, la que estamos presentando acá, y vamos a colocar los datos correspondientes. El lado AB sería 6, el lado AD, este lado de acá, sería 10 unidades. ¿Qué es lo que debo calcular? Me piden calcular la distancia desde este punto hacia el lado AD. ¿Qué distancia hay desde este punto hacia allá? Cuando hablan de distancia hay que recordar que se trata de la perpendicular. De la perpendicular de este punto hacia ese lado, ¿no? Entonces vamos a trazar el lado correspondiente de esta forma. Esto es lo que yo debo calcular. Según el problema, esta distancia es lo que yo debo calcular. Y esto de acá es perpendicular. Por ser distancia, hacia este lado debe ser perpendicular. Tenemos entonces ya definido qué es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces, para poder hallar la respuesta, vamos a hacer un trazo auxiliar de esta manera. Vamos a trazar, como este es perpendicular, este es un ángulo recto, voy a trazar acá también una perpendicular hacia abajo, ¿no? 90 grados. O sea, en otras palabras, esto de acá, ahí está, 90 grados. Por ende, este de acá también es 90 y esto de acá también debe ser 90 grados. Listo. Este es el trazo auxiliar que nos va a permitir calcular el problema o hallar la solución. ¿Con qué intención lo hacemos? Con la intención de poder trasladar esta distancia, este segmento, hacia este lado. Ya sería parte de la solución ya. Ya sería parte de la solución. Este segmento ya tendremos parte de la distancia que hay del punto C al lado AD. Entonces la idea de trazar esta línea auxiliar es precisamente trasladar esta magnitud hacia acá. Entonces acá también va a ser 6. Acá también tendríamos 6. Faltaría solamente calcular cuál es el valor de esta distancia. Nada más. Con eso ya tendríamos entonces la respuesta a este problema. Recordar que todo esto vale 10. Todo esto vale 10. Y ahora vamos a ver qué hacemos para determinar ese pequeño segmento con lo cual finalizaríamos el problema. Muy bien, empecemos entonces. Acá voy a usar la teoría de semejanza de triángulos y para lo cual vamos a prolongar esta misma línea, lo vamos a prolongar hacia abajo para demostrar algo. Lo prolongamos hacia abajo. Acá está, hacia abajo, ahí está, hacia abajo. Muy bien. Recordar que este lado, según el problema, el lado BC, este lado BC es igual al lado CD. Lo habíamos dejado apartado este dato y ahí lo tenemos en consideración. ¿Por qué he prolongado este lado de acá? Porque fíjense, en este pequeño triángulo, que también, ¿no? Al momento de proyectar, acá tenemos este pequeño triángulo recto, fíjense bien, porque acá estos son opuestos, este acá es recto, acá en este lado. En ese pequeño triángulo voy a demostrar lo siguiente. Este ángulo pequeño, este ángulo agudo, este de acá, este ángulo agudo que he pintado, va a ser igual a este ángulo de acá, ¿no? Recuerden, ¿no? Si este es recto, este con este suman 90 grados.
y este ángulo corresponde a este triángulo que estoy señalando, a este triángulo grande. Entonces si este con este suman 90 grados, entonces este ángulo con este de acá también sumarán 90 grados. Por lo tanto, estos dos ángulos son iguales. ¿Y eso qué nos ha permitido determinar? Vamos a borrar ese trazo auxiliar ahora. Nos ha permitido determinar lo siguiente. Como hay dos ángulos agudos iguales y un lado también igual, se asume entonces directamente que estos dos triángulos, este triángulo de acá con este triángulo de acá, son iguales. Esos dos triángulos, por lo tanto, son iguales. Ahora, al ser iguales, entonces vamos a solamente a establecer lo siguiente, ¿no? Si son iguales, quiere decir, por lo tanto, que este cateto, ¿no? Este cateto, el que se opone a este ángulo de acá, es igual a este otro, ¿no? El lado que se opone a este cateto va a ser igual también a todo esto, ¿no? A todo esto de acá. Entonces tendríamos lo siguiente. No sabemos cuánto vale este sector, no sabemos cuánto vale ese, vamos a ponerle X, es lo que nos falta calcular, esta X de acá, no sabemos cuánto es. Pero lo que sí sabemos es que todo esto vale 10. Todo esto vale 10. Entonces, si esto es X, esto de acá también será X, ¿no? Por ser catetos opuestos a un mismo ángulo, en triángulos iguales. También es X, ¿no? Recordar que 10 es todo, ¿eh? Todo lo de acá es 10. O sea que si todo desde este punto hasta este punto es 10, y acá hemos quitado X, quiere decir que esta porción que estoy marcando acá, debe ser 10 menos X, ¿no? Todo era 10 y le estoy quitando esta X, será 10 menos X. Esta porción es 10 menos X, ¿no? Entonces, quiere decir, por lo tanto, que esto de acá también será 10 menos X. Muy bien. Con eso ya tendríamos la solución al problema, porque si ustedes verifican, este cateto es igual a este otro, o sea, 6 más X, acá está, 6 más X es igual. ¿A quién va a ser igual? A 10 menos X. Resolvamos. Esta X pasa a sumar con esta, que quedaría 2X. 6 resta 10 es igual a 4. ¿Cuánto vale X? La respuesta sería 2. Y con lo cual tendríamos precisamente toda esta distancia, que es lo que pide el problema, ¿no? Toda esta distancia de acá. ¿Y cuál es el valor de esta distancia? La distancia sería, por lo tanto, esa distancia del punto C, al lado AD, ¿no? O al segmento AD, esa distancia va a ser igual, hasta acá tenemos 6, y como X vale 2, toda esa distancia sería igual a 8. Con lo cual hemos encontrado la solución a este problema.